Amén. Amigos, Amén. dentro de los temas de las advertencias, debemos estudiar las advertencias de la iglesia de la Odisea eh, que están en la Biblia. También está pendiente estudiar unas advertencias especiales eh, que aparecen allí en Ezequiel 8 y 9, que tienen correlación, sucedió en el pasado, que fueron los verdugos eliminando a los que estaban en el santuario, y eso nos toca a nuestros días, eso también lo vamos a revisar. Eh, pero en el día de hoy, en el día de mañana, vamos a revisar unas advertencias que están ahí en el lugar santísimo. Entonces, vamos a colocar las diapositivas. Permítame un momento. Hoy y mañana vamos a estar revisando unas advertencias que están en el lugar santísimo. Nosotros sabemos que quienes estamos en el lugar santísimo, quienes pasamos por fe al lugar santísimo, fuimos aquellos que entendimos por qué Cristo no vino, fuimos aquellos que entendimos el porqué del santuario y de por qué Cristo no vino, pero qué representaba eso de la purificación del santuario. Pero ayer decíamos que a pesar de que como iglesia pasamos al lugar santísimo, porque el remanente, la iglesia es remanente, pasó al lugar santísimo, realmente los salvos no es toda la iglesia que pasó después de 1844 al lugar santísimo, es ese grupo que vive la verdad del lugar santísimo. Entonces, ¿cuál es esa verdad del lugar santísimo? Bueno, voy a leer unos textos que están en el Espíritu de Profecía, que son muy importantes para nosotros. Estos dos textos se encuentran en Primeros Escritos, páginas 254, pertenecen al párrafo 1 y al párrafo 2. Dice, cuando cesó el ministerio de Jesús en el lugar santo y pasó él al Santísimo para estar de pie delante del arca que contenía la ley de Dios, envió otro poderoso ángel con su tercer mensaje para el mundo. Un pergamino fue puesto en la mano del ángel, y mientras descendía a la tierra con poder y majestad, proclamaba una terrible amonestación, es decir, una terrible advertencia, acompañada de las más tremendas amenazas que jamás se dirigieron contra el hombre. De manera especial coloqué en rojo estas palabras que dice aquí. Dice, tenía por objeto aquel mensaje poner en guardia a los hijos de Dios, revelándoles la hora de tentación y angustia que los aguardaba. Dijo el ángel, tendrán que combatir tesoneramente contra la bestia y su imagen. Su única esperanza de vida eterna consiste en permanecer firmes. La atención de cuantos aceptan este mensaje se dirige hacia el lugar santísimo. Hermanos, entonces fíjense ustedes cómo aquí se está mostrando que el poderoso mensaje del tercer ángel, eh, aunque en la Biblia aparece como una gran advertencia, para nosotros es una gran ayuda si aguardamos y nos cuidamos de las advertencias que están en el tercer ángel. Y bueno, ¿y de qué manera peleamos tesoneramente contra la bestia? Que es de lo que se nos advierte en el tercer ángel. La manera como peleamos contra la bestia es asegurándonos, aferrándonos, viviendo la experiencia de lo que está allí en el lugar santísimo. Fíjense esta cita que está en el siguiente párrafo. Dice, vi que el tercer ángel señalaba hacia lo alto, indicando a los que habían sido chasqueados el camino al lugar santísimo del santuario celestial.
Los que por fe entraban al lugar santísimo, es decir, nosotros, hallaban a Jesús y refugían en ellos la esperanza y el júbilo. Entonces, estos textos nos permiten a nosotros ver cómo está directamente relacionado el tercer ángel con el lugar santísimo. Esa es la razón por la cual a nosotros se nos dice, ¿verdad? Que perdón, el mensaje de los tres ángeles es un mensaje integral. No le hace falta nada al mensaje, no tiene mensaje de sobre, es un mensaje integral el de los tres ángeles. Y hasta el día de la venida de Cristo, hasta las últimas consecuencias, hay que predicar el mensaje de los tres ángeles. Pero históricamente, proféticamente, nosotros estamos viviendo en el tiempo del tercer ángel, en el tiempo del tercer ángel. Y el tercer ángel está íntimamente relacionado con el lugar santísimo. Entonces, el Hijo de Dios que quiere vivir históricamente en el tercer ángel tiene que apropiarse de las enseñanzas que le muestra el lugar santísimo. Si no se apropia de esas enseñanzas, también hay advertencias. Fíjense ustedes, ¿qué dice el tercer ángel? Dice, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora la bestia de su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí hay una gran advertencia, pero de estas palabras bíblicas, yo saco como conclusión que la advertencia es contra la mala adoración. La advertencia es contra el tipo de adoración. ¿Por qué la advertencia es contra el tipo de adoración? Porque si tú adoras a Dios en otros capítulos bíblicos, en otros textos bíblicos, perdón, se te muestra que si tú adoras a Dios recibirás una marca que los ángeles pueden ver en tu frente. Pero aquí en este texto bíblico se da la advertencia que si tú adoras a la bestia, tú serás el blanco de algo que sucederá. ¿Qué sucederá? Que el que no escucha la advertencia, el que no adora a Dios sino a la bestia, va a recibir pura la ira de Dios. Y, no, y nosotros no queremos recibir la ira de Dios pura. ¿Saben? Estuve tratando de encontrar un texto que había leído. Si el hermano John me puede colaborar con ese texto, si alguno lo ha leído también, vamos a colocarlo en el chat. Ese texto dice que el que conoce la verdad de Dios para este tiempo y no la vive y se aparta de los caminos, esa persona, el castigo eterno, el castigo final para esa persona será peor que muchos y muchos católicos que no conocían de la verdad. Y muchas personas afuera que no conocían el hombre natural, que no conocía de la verdad. Entonces, en la medida en que tenemos la verdad, hay una responsabilidad con el Señor, una responsabilidad que debe cumplirse porque es una responsabilidad que debemos seguir no por temor, sino por la conciencia de que eso es bueno, agradable y el que se está preparando para ir al cielo debe entender la razón y la esencia de lo que tiene ese mensaje. Entonces, la palabra adoración es el foco aquí en la advertencia que tiene el tercer ángel.
Ustedes me dirán, no, pero si yo adoro a Dios, yo no adoro a la bestia. Yo guardo el sábado, que tiene que ver con la marca de la bestia, el domingo, pero yo adoro a Dios porque yo guardo el sábado, ¿sí? Bueno, resulta que porque guardes el sábado, eso eso no te, ¿cómo se llama esto? No te garantiza la salvación, eh, porque no solamente está el guardar el sábado, inclusive no solamente está el guardar los 10 mandamientos, porque si tú guardas los 10 mandamientos, estás cumpliendo con una parte de lo que está allí dentro del arca, pero entre comillas los 10 mandamientos, porque es que si tú no obedeces del todo la voz de Dios que se ha dado para esta fe, para este tiempo, no estás obedeciendo del todo los 10 mandamientos, porque el primer mandamiento es que Dios por encima de todo. Dios con toda la mente, con todo el espíritu, con todas las fuerzas. Dios primero que todo. Amarlo por encima de todo, como lo aprendimos y así no está escrito, pero eso es lo que quiere decir también. Amarlo por encima de todo. Y si es Dios quien está dando su luz para este tiempo y hay quienes lo rechazan, entonces no estamos amando a Dios sobre todo. eh, los 10 mandamientos no es lo único que está ahí dentro del arca de la alianza. En el arca de la alianza vamos a analizar porción por porción. En el arca de la alianza está el maná, está la vara de Aarón que reverdeció y están los 10 mandamientos. Vamos a hablar de modo especial del maná. Hoy vamos a hablar del maná. Y si nos da tiempo, de la vara de Aarón. Quiero leer estos textos. Dice, el 10 de diciembre de 1871 me fue mostrado nuevamente que la reforma pro salud es un ramo de la gran obra que ha de preparar a un pueblo para la venida del Señor. Está tan íntimamente relacionada con el mensaje del tercer ángel como la mano lo está con el cuerpo. Hermanos, el maná eh, fue pan del cielo, pan del cielo. Ningún otro ser humano comió maná, solamente los israelitas en el desierto. Inclusive ellos se cansaron del maná y no imagínense ese desprecio del Señor. Dice la Biblia, alimento que de ángeles, alimento que hubiese deseado comer otras personas, alimento de ángeles, fueron lo que tomaron los israelitas. Resulta que ese maná tiene para nosotros también grandes enseñanzas. Para los que no sabían, eh, cuando el rey Salomón cuando inauguró el templo que había construido al Señor por 7 años, este templo empezaron a colocarle el mobiliario dentro del templo, pero cuando ingresaron el arca de la alianza al templo, dice la Biblia y dicen los libros inspirados que solamente tenía los 10 mandamientos. Quiere decir que en algún punto se extravió el maná, escondido el maná, y se extravió también la vara de Aarón que reverdeció, porque cuando llegó al templo con Salomón solamente tenía los 10 mandamientos. ¿En qué punto se perdió? Interesante. Mucha gente dirá, bueno, eso se perdió cuando el arca fue capturada por los filisteos y lo llevaron allá, paseó como por varias ciudades, paseó como por 4 o 5 ciudades y en esas ciudades seguramente se perdió
la vara de Aarón y se perdió el maná allí en ese momento. Eh, yo lo pongo en duda que fue allí. ¿Saben por qué? Porque en el capítulo que se llama, y aquí sí le pido el favor al hermano John, si me estás escuchando, que eres bastante diestro para colocar citas. Hermano John, el capítulo que se llama El arca y sus vicisitudes, que se encuentra en Patriarcas y Profetas, o no sé si en Historia de la Redención, creo que también se llama de la misma manera. Allí en el arca y sus vicisitudes dice que el arca de la alianza, ya casi al final del capítulo dice que los filisteos tuvieron más respeto que los israelitas, porque los filisteos al darse cuenta que empezaron a enfermarse de ¿cómo se llama esto? De cánceres, de tumores, y empezó una plaga tremenda de ratones allí en su territorio. Dice allí que ellos decidieron no abrir el arca. Sí, imagínense que ya la sola presencia del arca estaba haciendo daño y al Dios de ellos lo había tumbado, le cortó la cabeza, le cortó las manos. Ellos prefirieron no abrir el arca. Recordemos que el arca fue enviada por unas vacas que estaban alimentando a terneros. Y dijeron los sacerdotes de allá los paganos, dijeron los filisteos, si las vacas se devuelven a buscar a sus terneros, esto no es del Dios de Israel. Pero si las vacas van derechito hacia Israel sin mirar a los terneros, esto es del Dios de Israel. Y efectivamente las vacas fueron derechito. ¿Y a dónde llegaron? ¿A qué parte del pueblo de Israel llegaron? Nada más y nada menos que a la ciudad de Bet-Semes. Bet-Semes. Y allí en Bet-Semes, lo que no hicieron los paganos, los filisteos, allí en Bet-Semes lo hicieron. ¿Qué hicieron los de Bet-Semes? Le corrieron la tapa al arca y miraron ahí en el arca y se murieron 50.000 personas. 50.000. 50.000 personas es la población de un pueblo de Colombia. Creo que en Armero murieron alrededor de 72.000, más o menos, y esa ha sido la tragedia más grande que ha tenido Colombia. Ahora imagínense 50.000, que es un número aproximado a 72.000. Eso es esa debe ser una de las tragedias más grandes que pasó en su época en Israel. Hermanos, el arca de la alianza tenía 5 codos por codo y medio, de manera que 50.000 al tiempo no lo vieron. ¿Cómo fue que murieron 50.000? Los primeros curiosos se acercaron y miraron y dijeron, ay, no me pasó nada, no me pasó nada. Como el que se puso la seguida, ¿verdad? Yo no me morí, no me pasó nada. No me pasó nada. Ven, ven para que veas. Y así los otros curiosos, ay, no le pasó nada a María, no le pasó nada a Juan. Y los otros curiosos fueron llegando y empezaron a abrir y empezaron a mirar y llamaban a los hijos, venga, que no pasó nada. Y miraron y cuando ya 50.000 lo vieron, proof, 50.000 murieron. Nosotros somos así de temerarios como lo de Betsemes. Nosotros no sabemos lo que estamos haciendo cuando estamos jugando con la reforma pro salud. Nosotros no lo sabemos. ¿En qué tipo de juego mental nos hemos metido por rechazar la verdad del Señor que nos está dejando para este tiempo? Estamos hablando especialmente del maná, ¿vale? Eh, dijo el ángel, voy a seguir con la lectura. Ah, bueno, esta Luz Marina lo colocó, gracias, Luzmi. Los filisteos no se atrevían a abrirla porque como Dagón había tenido que enfrentar semejante destino, temían tocarla o acercarse a ella, correcto.
Entonces, a mí me parece, sin embargo, es una especulación. A mí me parece que ese maná, esa vara de Aarón es probable, de verdad, es probable que se haya perdido ahí en el desorden de Bet-Semes, porque cuando estaba el Arca de la Alianza en la ciudad de Silo, recordemos que el Arca de la Alianza, el santuario, después que pasó, que atravesó el Jordán y entró a la tierra prometida, cuando tomaron la tierra prometida, ya los hijos de Dios, el santuario se estableció en la ciudad de Silo. La ciudad de Silo pertenecía al territorio que le quedó a Efraín. Y después de la ciudad de Silo, que fue cuando, cuando la tomaron el arca de la alianza, lo tomaron los filisteos y eso lo podemos ver en Samuel, porque fue en la época de Samuel, ¿verdad? Cuando Samuel estaba pequeño. Y se llevaron el arca de la alianza y pasó todas las vicisitudes que tuvo el arca, que bueno, la devolvieron y todo. Quedó 20 años cuando la devolvieron. Los levitas dijeron, bueno, aquí ha hecho una mortandad muy grande. Vamos y se la damos vamos a mandarla para donde Abinadab. Y quedó donde Abinadab 20 años. Después de 20 años, la quiso rescatar el rey David. Pasaron 20 años, ¿verdad? Después de 20 años la quiso rescatar el rey David, el Arca de la Alianza. Y el rey David, bueno, pasó lo que ustedes conocen que pasó con Usa, que murió Usa, uno de los hijos de Aminadab. Y entonces el rey David dijo, no, esto es muy tremendo, esto del arca, tremendo. Vamos a dárselo a Obednego, no, eh, Obed Edom, para ver qué pasa, 3 meses. Y fue de bendición. ¿Y cuál es el punto? El punto es que ese arca de la alianza eh, hay- fue maldición para unos y bendición para otros. ¿Para quién fue de bendición? Para quien se consagró al Señor y respetó el arca de la alianza. ¿Para qué fue maldición? Para aquellos que tomaron con demasiada ligereza el arca de la alianza. Y he aquí nosotros, el pueblo de Dios, tomando con demasiada ligereza un elemento que está ahí en el arca de la alianza. Habemos 53 personas. Si hacemos un sondeo, una encuesta de quiénes de las 53 personas por lo menos dejaron la carne y el pollo, quienes ya dejaron del todo, inclusive el pescado, el queso, los huevos, habrá muy poquitos. Quedará un grupo demasiado pequeño y nosotros no estamos valorando el maná y lo que está en el arca de la alianza. Y se nos están olvidando las advertencias del Señor. Así como cuando la madre, decíamos ayer, le dice al hijo, cuidadito, te puedes caer, te puedes caer. Lo único es que aquí como hijos de Dios, si nos llegásemos a caer, no es un rasponcito lo que vamos a tener. Es una gran amonestación la que vamos a tener. Es un gran daño que podemos nosotros experimentar. Voy a leer. Dice, entonces, el 10 de diciembre de 1871 me fue mostrado nuevamente que la reforma pro salud, que está representado en ese maná, es un ramo de la gran obra que ha de preparar un pueblo para la venida del Señor. Está tan íntimamente relacionada con el mensaje del tercer ángel como la mano lo está con el cuerpo. Así de importante es y nosotros no podemos rechazarlo. Siguiente párrafo dijo el ángel, abstente de los deseos de la carne que luchan contra el alma. Esa es nuestra lucha constante, nuestra lucha diaria. Tenemos luchas personales muy, muy fuertes
Eh, no solamente estamos luchando contra las cosas que suceden que no deberían pasar, cosas que nos duelen con nuestra familia. Tenemos luchas personales bastante fuertes con nuestro carácter, pero estamos también viviendo la lucha del apetito. Debemos vivir esa lucha. Dice, has vacilado en adoptar la reforma pro salud. Pareciera que para ti no es más que un agregado inútil de la verdad. ¿Sí lo han escuchado en nuestras iglesias? Personas que dicen, esos son consejos. La hermana Elena de White, Dios le dio consejos para que mejoráramos nuestra salud a través de la reforma, pero el evangelio no es comida ni bebida. Y sacan lo que dice la Biblia y es verdad. El evangelio no es comida ni bebida, eso tiene su significado. Pero para ti que has llegado hasta en la iglesia adventista, para ti que debes estar viviendo tu momento de vida es el tercer ángel, para ti en especial, si es debido a muerte, eh, el que no le prestes atención a la comida y a la bebida, porque no es un agregado inútil, forma parte de la verdad, dice ahí ese texto. Entonces, esos que están diciendo que es un consejito, que son, no los va, eso no es pecado y que no les va a pasar nada, de alguna manera están despreciando y rechazando el Espíritu Santo. Están rechazando la luz que Dios le dejó a este pueblo y están jugando con su propia salvación, porque no es, no es la carne o el que coma carne, el que coma bueno, siempre se menciona la carne, pero realmente son una serie de demasiadas cosas. El que paquetes y uno está cuidando su salud, inclusive huevos, pollo, los pollos que están hoy en día, para la época del lenguay no había pollos que comieran concentrado, que comieran purina, ¿verdad? Llena de cualquier cantidad de hormonas. Para esa época no había eso. Si esa señora viviera en esta época y se diera cuenta qué pasa con los pollos, qué pasa con los huevos, ¿qué creen ustedes que dijera ella? ¿Qué advertencias le daría al pueblo de Dios? De hecho, ella dice en un texto que llegará el día en que nosotros debemos dejar los huevos y la leche. Y yo creo que es esto. Ya ese día llegó. Cuando ella lo decía, el Señor le estaba revelando algo que iba a estar más allá de su experiencia, pero nosotros sí lo estamos viviendo en nuestra experiencia. Los animales no están sanos y cada vez más están más intoxicados con la cantidad de hormonas, con la cantidad de antibióticos y de sustancias que se les coloca para que puedan ser consumibles. Entonces, para el de afuera, para el particular adventista, el de la calle, el que no conoce la verdad, tú no le vas a presentar de una la reforma pro salud, porque nosotros el mensaje evangelístico es Cristo. Pero una vez, como lo vimos ayer, ya dejó de comer leche y empezaste a comer sólido y empezaste a consagrarte. El que quiere madurez en su consagración, como lo vimos ayer, necesita revisar el mensaje de la reforma pro salud, porque si no, no estaría viviendo en la experiencia del tercer ángel, porque el tercer ángel dice, fíjense, esas palabras tan maravillosas que están allí, que dice, he aquí, dice el tercer ángel, he aquí la paciencia de los santos, los que tienen el testimonio, aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Yo me pregunto muchas veces, ¿por qué eso de la paciencia de los santos aparece allí? ¿Por qué no está, por ejemplo, en el mensaje de la Odisea? ¿O por qué no apareció
un poquito después cuando habla de los santos allá, que ya se casa Jesús con su esposa y luego habla de que el lino fino son la vestidura de los santos. Yo me pregunto, ¿por qué no estuvo allá o por qué no estuvo acá en otro mensaje? ¿Por qué colocarlo al lado de una gran amonestación allí en el tercer ángel? La respuesta es sencilla, porque dentro de esa gran amonestación que nos está haciendo el Señor nos está recordando que el santo, el que verdaderamente es santo, está adorando a Dios de la manera como Dios quiere que se adore. Y para este tiempo la adoración debe ser completa. Para un adventista, la adoración implica obedecerle en todo. Y si desde el 10 de diciembre de 1871 a nosotros como pueblo se nos mostró una reforma pro salud, no podemos despreciar un mensaje que viene directamente de Dios. Hay un texto que yo lo he buscado y lo he buscado. Voy a ver si lo consigo para mañana. Tengo una semana de estar buscando el texto que muestra que rechazar la reforma pro salud es como si nosotros estuviéramos yéndonos en contra de los 10 mandamientos. Y es como si estuviéramos rechazando principalmente el primer mandamiento. Entonces, si alguien ve ese texto, por favor, también me ayuda a buscarlo, porque esto es una cosa. No es cualquier cosa, mis hermanos, esto es algo realmente importante. Estamos jugando con nuestra salvación. ¿Por qué con nuestra? Porque nosotros no estamos fuera, nosotros estamos dentro del grupo de personas que van a dar ese fuerte pregón, y el fuerte pregón es el tercer ángel junto con el segundo. Son los principales mensajes que se van a dar. Entonces, si tú no vives esa experiencia del tercer ángel que está relacionada con la reforma pro salud, probablemente no vayas a pertenecer no vayas a dar ese mensaje. Entonces, no es cosa liviana. Si este año tú todavía no has iniciado el proceso, porque es un proceso de la reforma pro salud, yo te invito para que lo hagas. No es un agregado inútil de la verdad, hace parte de la verdad. Dice, perdón, ante ti se presenta la obra más desafiante y más pesada que jamás te haya presentado. Mientras titubeas y desaprovechas la bendición que es tu privilegio recibir, sufrirás gran pérdida. Miren ustedes qué amonestación tan tremenda. Si titubeamos y desaprovechamos la bendición que Dios nos ha dado, sufriremos gran pérdida. No estamos hablando solo de la pérdida de la salud, estamos hablando de gran pérdida porque implica nuestra salvación. Fíjese, otro texto dice, la reforma de salud tiene que hacer en nuestro pueblo una obra que todavía no ha sido hecha. Hay quienes deberían despertar respecto al peligro del consumo de la carne, y está hablando específicamente de la carne, que todavía consumen la carne de animales, arriesgando así la salud física, mental y espiritual. Muchos que ahora están solo medio convertidos sobre el asunto del consumo de la carne, ojo a esta advertencia. Saldrán del pueblo de Dios para no caminar más con ellos. Voy a volverlo a repetir. Es una amonestación que algunos rechazan y otros les da mucho pánico y otros lo aceptan con sencillez. Vamos a aceptarlo con sencillez. Dice, muchos que ahora están solo medio convertidos sobre el asunto del consumo de la carne, saldrán del pueblo de Dios para no caminar más con ellos. Mi hermano, no es una amonestación como cuando tu mamá te cogía de la oreja o del cesquillo y te jalaba la oreja para que te decía, no vas a escuchar y para que prestes atención.
tenemos que parar esa oreja así, de esa manera para prestar atención a este mensaje. Esto no quiere decir que, ay, qué cosa, yo no quiero salir del pueblo de Dios y mañana mismo dejo la carne. No, tú tienes que programarte. Hay un programa para dejarlo en 6 meses, que es lo más conveniente, o un año. Inclusive hay 2 años. Hay un programa, ¿verdad? Porque tú no lo puedes dejar de una. Tu cuerpo tiene que prepararse, pero puedes ir colocándolo, por ejemplo, consumiendo, tú te programas de las carnes que consumes, empezar a consumirlas. Hay gente que come en la mañana y en la tarde, entonces ya no en la mañana y en la tarde, sino una sola vez, después 3 veces a la semana por un tiempo, después 2 veces, después una vez. Eso sí, reemplazarlo por lo que realmente da salud. Hay mucho conocimiento, muchísimo conocimiento en cómo darle los alimentos al cuerpo que el cuerpo necesita y cómo tener esa salud que el cuerpo necesita. Hay mucho conocimiento. No podemos nosotros decir que estamos a oscuras, pero ese conocimiento que está ahí no se va a revelar a menos que nosotros lo busquemos. Lo busquemos en oración, investiguemos. Necesitamos apropiarnos de ese conocimiento que el Señor nos ha dejado para este tiempo, donde dice el profeta Daniel, la ciencia se aumentará, eh, para que podamos nosotros hacer una reforma en nuestra vida de manera saludable, como se debe hacer y que nos beneficie el cuerpo. Eh, Esto no es un juego. Como lo dicen allí las negritas, las letras, especialmente de color rojo, esto puede estar costando la permanencia en el pueblo de Dios. ¿Quiénes? No del particular, no el de afuera, ni siquiera para el adventista que apenas está comiendo lechita. Es para ti, para mí, que ya estamos en un nivel de consagración en la que ya debemos estar buscando la madurez, madurez espiritual, porque debemos estar como persona viviendo las verdades del lugar santísimo. Muy bien. Eh, Voy a terminar con esta este último mensaje. Dice, esta es tremenda, esta advertencia. Dice, vi que la razón por la cual Dios no escuchó más plenamente las oraciones de sus siervos en favor de los enfermos que hay entre nosotros es que Él no podía ser glorificado al hacer tal cosa mientras estuviéramos violando las leyes de la salud. ¿Cuántos enfermos hay aquí en estas 56 personas? Muchos, ¿verdad? Diferentes enfermedades. Inclusive, le doy una advertencia. Si usted hace conciencia de este mensaje que está en el lugar santísimo a través del maná y dice hoy, Señor, eh, yo voy a hacer todo lo que está de mi parte, ayúdame para colocar en mi vida esta reforma pro salud como debe ser. Hermanos, usted recuerde que ha tenido 20, 30, 40, 50, 60, 70 años con malos hábitos. Y si usted hoy comienza a hacer las cosas como se deben, eh, así como hay beneficios inmediatos, hay beneficios que se ven es después de mucho tiempo, porque estamos hablando que tenemos muchos años con los malos hábitos. Estamos hablando de que una enfermedad cuando está instaurada en el cuerpo, a veces es muy difícil sanarla, pero Dios ha dado una promesa para aquellos que oran y que hacen las cosas como el Señor quiere que se hagan. Entonces, busque esa promesa. No es una cuestión de un día ni de 2 días, inclusive pueden pasar años, pero se han visto grandes milagros, inclusive en personas de mucha edad, cuando se cumplen los beneficios, cuando se cumple la palabra que el Señor a nosotros nos está dando como pueblo.
Hermanos, el lugar santísimo tenía tres elementos: el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y los 10 mandamientos. Los tres están al nivel para nosotros en lo personal. Si nosotros decidimos guardar los 10 mandamientos por amor de Dios, eso es correcto. Eso es una bendición muy grande. Pero los que estamos viviendo la verdad de lo que está allí en el lugar santísimo, en el arca de la alianza, debemos entender que a la par que guardamos los mandamientos, debemos vivir a la par la experiencia del Espíritu Santo para esta época, y debemos a la par apropiarnos de ese mensaje de la reforma pro salud que está allí en el maná. Mis hermanos, mañana vamos a revisar eh, la vara de Aarón que reverdeció. Vamos a revisar amonestaciones sobre los 10 mandamientos que están, y especial las amonestaciones para que nosotros podamos entender el problema de la bestia y que tiene que ver con el lugar santísimo. Y ya para pasado mañana, sí vamos a revisar lo que habíamos hablado del mensaje de Ezequiel, y finalizamos con el mensaje de la amonestación que está para nosotros los laodicenses, que tiene mucho que ver también con el santuario. Entonces, vamos a orar y escuchamos comentarios, ¿vale? Vamos a orar. Padre Santo que estás en el cielo, Señor, gracias por tu mensaje. No deseamos ser remisos, deseamos escuchar tu palabra. Deseamos, Señor, que esta gran reforma de salud que tú has dejado para que tu pueblo, el que debe llevar la última amonestación a la tierra, eh, sea un pueblo sano, sea un pueblo sin enfermedades. Padre, ayúdanos, Señor, a comprender este mensaje y a no colocar las cosas de Dios por encima de nuestro apetito. Ayúdanos a dominar debajo de tu Espíritu Santo nuestro apetito, Señor. Ayúdanos a tener esta lucha y que seamos vencedores en esta lucha. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a prepararnos para poder recibir esa lluvia tardía. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.